Y acompáñenme para que sigan la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Ocho, 33 a 39. Dice la palabra del Señor de esta manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estamos en la reflexión de las doctrinas emanadas de la Confesión de Fe de Westminster, y tenemos que ser precisos constantemente de decir que no estamos predicando la confesión de fe, porque la confesión de fe no debe de ser predicada. Se predica la palabra, solo la palabra, pero creemos que de la palabra emanan las doctrinas que están sistematizadas en este pequeño documento confesional, la Confesión de Fe de Westminster. Algunos asuntos que no estuvieran sostenidos por la palabra deberían de ser descartados de esta confesión, y no encontramos nada en la confesión, y ha sido la misma desde que se escribe hasta la época. No tiene este atributo de ser inmutable, infalible, inerrante, perspicuo y suficiente, pero son documentos que nos ayudan, nos hacen tener un cerco para no salirnos de las doctrinas principales de la palabra del Señor. Hemos visto ya varias doctrinas que tienen que ver con Dios y con nuestra relación con Dios, lo que Dios pide de nosotros, la actuación de Dios para con nosotros. Hemos revisado varias de estas cosas. Muchas de estas cosas han tenido que ver con la salvación. El asunto de la salvación ha sido un tema fundamental cuando hablamos de justificación o de regeneración o de santificación o de adopción. Estamos hablando de las doctrinas de la salvación. La teología sistemática lo colocaría dentro del rubro de la soteriología. La soteriología es justo el estudio de la salvación. La teología dogmática, como las confesiones de fe, lo agrupan en la obra de Dios, y luego va a hablar acerca, o está hablando acerca, de la responsabilidad del hombre. De allá que en adelante vamos a estar hablando de esta tarea que el hombre tiene con relación a Dios. Vamos a hablar de las buenas obras, vamos a hablar del magistrado civil, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de varias cosas. Ya hemos hablado del tema tan debatido del libre albedrío. Hemos conversado sobre este asunto y hemos llegado a la conclusión de que la salvación que nosotros tenemos de ninguna manera fue producto del libre albedrío, sino de la soberana disposición de Dios de otorgarnos su gracia y de llamarnos de manera eficaz para la salvación. Sí tomamos una decisión una vez cambiado nuestro corazón para correr a Cristo, pero la regeneración es un acto en donde no ejercimos de ninguna manera ninguna voluntad libre. Fue un acto decretivo de Dios, absoluto, soberano, y que nos participó de su gracia. Estamos agradecidos a Dios por eso, y es un acto maravilloso de parte de Dios. Pero ahora nos corresponde, en este rubro de la salvación, revisar algunos temas que tienen que ver con esta sinergia maravillosa. Y cuando hablo de sinergia, estoy hablando de participación de dos partes. La sinergia siempre tiene este sentido. Así que estamos hablando de dos asuntos: algo que Dios hace y algo que nosotros hacemos. Hemos de tener cuidado de la sinergia, del concepto de la sinergia. De ahí que hay doctrinas como el sinergismo y el monergismo. De esto hay
que tener cuidado. Efectivamente, cuando hablamos de salvación y hablamos de sinergismo, no aplicaría, porque el sinergismo habla de que Dios pone una parte para que seamos salvos y nosotros ponemos otra parte para que ser salvos, y esa es una doctrina equivocada. En la salvación Dios pone todo. Absolutamente todo. La fe viene de Dios, la gracia viene de Dios, la justicia viene de Dios, la santificación viene de Dios, todo viene de Dios. Hablar de sinergismo en la salvación es peligroso, porque hay dos partes que participan. Nosotros creemos más bien en el monergismo, es decir, el monergismo es Dios hace todo. Absolutamente todo. La salvación de principio a fin le pertenece exclusivamente a Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. El monergismo, pues, es una corriente que nosotros adoptamos, seguimos, creemos, y no el sinergismo. Sin embargo, he hablado ahora de la sinergia en este asunto. Una vez salvos, que no fue sinergísticamente, sino todo fue de parte de Dios, pero ya salvo, entramos pues en una relación con Dios distinta. Antes teníamos una relación con Dios, antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios. ¿Cómo me relacionaba con Dios? Yo era su enemigo. Esa era mi manera que yo me relacionaba con Él. No quería nada de Dios, lo hacía a un lado de todas mis cosas, así me relacioné. Pero esta nueva relación que tenemos con Dios, una vez que hemos sido regenerados, es una relación de pueblo para con Dios. En esta nueva relación que nosotros tenemos para con Dios, tenemos grandes promesas y tenemos grandes responsabilidades. Tenemos que recordar, sin embargo, que Dios es el autor inequívoco de nuestra salvación, y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Eso es muy importante. Pero nos da la salvación. Él lo hace, y nosotros, una vez salvos, tenemos una relación nueva con Él, y de ahí, en esta relación nueva, es cuando nosotros entenderíamos una doctrina como la perseverancia de los santos. Es la doctrina que hoy hemos de estudiar de una manera bastante rápida. La perseverancia de los santos no tiene que ver con la perseverancia de los hombres, ¿no? Habría que tener una distinción en ese sentido. Los hombres, el hombre natural, el hombre no creyente, no tiene una perseverancia santa, tiene una perseverancia hacia el pecado. Constantemente está pecando y pecando y pecando y pecando. Es bastante perseverante. Incluso yo pudiese decir que el pecador es más perseverante en su pecado que nosotros en la santidad. Ellos son tan metidos en su pecado que perseveran de tal manera en su pecado que tendrían un premio por perseverar en su pecado. Nosotros, creyentes, tenemos que entender la doctrina para cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes. Somos santos y tenemos que perseverar. La pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y cómo es este asunto de la perseverancia de los santos? Tendremos que revisar la expresión perseverancia y preservación, que son dos términos que hemos de revisar esta tarde. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, amados hermanos, viene a nuestra mente que la perseverancia de los santos es el último de los 5 puntos que conocemos como las doctrinas de la gracia, o como los cánones de Dort, o como los 5 puntos del calvinismo. En algún momento, el año pasado, a principios del año, hablábamos acerca de estas doctrinas. Es posible que ya se hayan olvidado, y siempre es pertinente recordarlas. Pero la perseverancia de los santos es el último de los 5 puntos del calvinismo, pues, que hablan de la salvación. Cuando hablamos de estos puntos, recordamos siempre, y solamente para llegar a esta doctrina, de este primer elemento de la doctrina de la gracia, que tiene que ver con la depravación total. Estamos en una condición de pecado, y si nos relacionamos con Dios como pecadores. Dios nos ve como pecadores, como un mundo caído. Así nos relacionamos con Dios. No podíamos acceder a la gracia, no podíamos hacer nada, porque Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 2 que estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Era nuestra condición, una condición bastante deplorable. Pero en estos 5 puntos, de manera cronológica, partiendo de lo eterno a lo terrenal, esta depravación que nosotros tenemos, en la eternidad pasada, el Señor, por el puro afecto de su voluntad, como está expresado en la Biblia, determinó elegir, también está en el libro de Efesios en el capítulo 1, elegir a aquellos que habrían de ser salvos. Y toma la base de su elección por su pura gracia, sin condición alguna. No prevé una fe para elegir y no va en el mundo viendo a ver quién va creyendo para elegirlo, sino antes de la fundación del mundo ha decretado quiénes han de ser salvos. Por eso hablamos de este segundo punto que sucede en la eternidad pasada, de la elección sin condición, la elección incondicional de parte de Dios. Él elige a quien quiere y lo hace, como dice Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Por eso es incondicional. Si fuera con condición, dejaría de ser Dios soberano. Dejaría de ser soberano. No hay condición. Todo lo hace Él. Él elige por su pura gracia. No hay manera de cuestionarle. Él dijo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Díganme, ¿hay algo que tengan que decirme? No hay manera de que podamos contender contra Dios. Él lo hace porque así quiere hacerlo y no tenemos que indagar más al respecto. Eso sucede pues en el tiempo de la eternidad pasada. Pero hay un momento histórico ya en el tiempo del mundo en donde empiezan estas doctrinas de la gracia a cobrar sentido o por lo menos a ser más reconocidas y más rastreables a lo largo de la historia. Esta doctrina que sigue de la elección incondicional es la expiación limitada. Esta expiación tiene que ver con la muerte del Cordero, que no hay expiación si no hay derramamiento de sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No puede haber una expiación sin sangre, sería contradictorio. La expiación implica sangre. En el Antiguo Testamento el Cordero que tipificaba a Cristo, pero cuando viene Cristo, su sangre derramada. La sangre de Cristo derramada, nosotros hablamos de que Cristo fue expiación para nosotros. Él derramó su sangre y fuimos rociados por la sangre de Cristo. En esta expiación nos hemos preguntado en algunos momentos por quién murió Cristo. ¿Murió Él por todo el mundo? ¿Es que Cristo murió por todos? La salvación es para toda la humanidad. Entonces tenemos un conflicto. Tradicionalmente pensamos que sí, pero nos encontramos con la palabra y nos encontramos con el hecho de que Cristo no murió por todo el mundo. Él muere solo por aquellos que había previamente elegido de manera incondicional. Así es que muere por sus elegidos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Ni idea. Aquí hay una pequeña muestra de los redimidos, pero no tenemos idea. Hay que ir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura, porque de todas las criaturas, a algunos el Señor eligió para salvación. Y Él muere solo por ellos. Solo por ellos. La expiación limitada tiene este sentido de una expiación solamente por un pequeño grupo a los que la Biblia les reconoce como este pueblo redimido, pequeña manada, niña de sus ojos, remanente santo, su cuerpo. Por ellos muere Jesucristo. Esto ha quedado claro. Pero esta expiación limitada, cuando esto sucede en el tiempo y es hecha por Jesús en su muerte en la cruz, luego viene hacia nosotros. Entonces ya ahí es donde nosotros nos involucramos. ¿Cómo nos involucramos? Porque el cuarto punto de estas doctrinas tiene que ver con el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz no es otra cosa que el Señor llamándonos a nosotros, como está establecido en el libro de los Hechos, nos llama a nosotros y lo hace de una manera eficaz, atinada. ¿Cómo es esto? Pues es tan sencillo como pensar que si elige incondicionalmente y muere por sus elegidos, pues va a llamar a los que eligió. Y si los va a llamar a los que eligió, es seguro que van a creer. ¿Por qué? Porque ya los eligió, porque ya les cambió su corazón. Por eso el llamamiento es eficaz. El poder de llamamiento, dijimos, está en quien lo hace y no en quien lo recibe. Y el que lo recibe no porque al Señor se le ocurrió, voy a llamar a Juan, voy a llamar a Pedro, voy a llamar a Margarita o a Marcela, sino que el Señor dijo, voy a llamar al que ya planeé desde antes de la fundación del mundo llamar, y lo llama para ser salvo. Para este llamamiento eficaz, el Señor aplica su gracia, que es irresistible.
Esto es muy importante. La gracia irresistible tiene que ver con que a los que el Señor escogió y llamó, estos no van a poder decir que no. Imposible. Si nosotros afirmáramos que cualquier persona puede decir que no a la gracia, entonces estamos diciendo que Dios no es soberano porque depende de nosotros. Es como si Dios dijera, ay, ojalá y crea, ojalá y crea, ojalá y crea, y voy a llamarlo. Te llamo para ser salvo. No quiero, Señor. Ay, fallé. No puede ser. Dios no actúa así, es soberano. Por eso su llamamiento es eficaz y su gracia es irresistible. Porque cuando Él llama, no hay manera de que nadie se pueda resistir a su gracia. Sí, Señor, claro, por supuesto. Pero por supuesto, aquellas personas que responden no al Evangelio es porque no fueron elegidos antes de la fundación del mundo, es que siguen en su estado de depravación total y para ellos Cristo no murió. Pero bueno, ahí hay una gran cantidad de gente que está en esta condición. La gracia irresistible es aplicada solamente a los que son eficazmente llamados. Pero al final, en el quinto punto, es el que estudiamos ahora, tiene que ver con la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde tenemos que hablar un poco más de más tiempo. La perseverancia de los santos es, una vez que el Señor a los que estábamos muertos nos eligió, y a los que nos eligió nos redime por la sangre de Cristo, y en el tiempo nos llama eficazmente con su gracia irresistible, a nosotros que fuimos producto de todo el trabajo, de no una semana, de no un mes, de no un año, no de toda nuestra vida, sino de toda la existencia de la humanidad, ¿no? Ese trabajo arduo del pacto de redención, el Señor nos pone en un estado de gracia del cual no podemos caer. Para decirlo de una manera más coloquial, no podemos perder la salvación. No se puede. Sí, Señor, yo estaba muerto y tú me elegiste antes de la fundación del mundo, hiciste un proyecto para mí, Cristo vino y murió por mí, me llamaste eficazmente, aplicaste tu gracia en mí, ya soy salvo, ahora déjame decidir si yo conservo o no conservo mi salvación. Y luego entonces caemos en errores de pensar que quizá si nosotros llegamos a pecar gravemente, si hacemos algo, ay caray, ya pequé, seguro el Señor me va a quitar la salvación. Si pensamos en esto, otra vez pensamos, Dios no es soberano. Su llamamiento no fue eficaz y su gracia puede ser resistida. Porque la gracia resistida no solamente es en el momento de la conversión, sino que algunos piensan que incluso es durante la conversión. Ya no quiero tu gracia, la resisto y me retiro. Esto un verdadero creyente no lo puede hacer. No lo puede hacer. Los que somos salvos para siempre. Somos salvos para siempre. La Confesión de Fe de Westminster, atendiendo todo este asunto doctrinal, que es un aparato doctrinal que ahora acabo de decirlo en 10 minutos, pero que tiene una gran cantidad de libros, de estudios, de reflexiones, llegan a la conclusión de lo siguiente. Dicen ellos en la Confesión de Fe: quienes Dios aceptó en su amado Hijo los llamó y eficazmente los santificó por medio de su Espíritu. No pueden caer del estado de gracia de manera total y definitiva, sino que perseverarán hasta el fin para ser salvos por la eternidad. Tal perseverancia de los santos no depende de su propia y libre voluntad o de su libre albedrío, sino de la firmeza del decreto de elección. Este decreto nace del amor gratuito y firme de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo, la permanencia del Espíritu, de la simiente de Dios en ellos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la seguridad e infalibilidad de la perseverancia. Pero escuche este último párrafo. Sin embargo, los creyentes pueden caer en gravísimos pecados, permaneciendo en ellos por algún tiempo a causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, la permanencia de la corrupción restante en ellos y del descuido de los medios para preservarse. De esa manera, atraen el disgusto de Dios y entristecen el Espíritu Santo. Además, se privan en cierta medida de sus consuelos y de sus gracias. Sus corazones se endurecen y quedan heridas sus conciencias.
lastiman y escandalizan a otros y ocasionan juicios temporales sobre ellos. En este concepto doctrinal, que para nosotros es muy importante, tenemos que abordar la doctrina de la perseverancia con mucha responsabilidad y de manera absolutamente bíblica. Es que existe la seguridad de que nosotros permaneceremos en el estado de gracia una vez salvos. Es que existe la seguridad para nosotros de que el que ha sido llamado por Jesucristo para salvación permanezca a pesar de que peque en su estado de gracia. Esto es posible. La Biblia tiene respuestas al respecto. Acabamos de leer un texto en Romanos 8 que dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y si dice nada, es un absoluto que ninguna persona puede tener para con nosotros y ninguna cosa creada puede provocar que nos separemos o que Dios separe su amor para con nosotros. Nada. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que pecaron y que pecaron gravemente y que sin embargo, desde luego, no perdieron el estado de gracia. Sufrieron las consecuencias de su pecado, sufrieron las consecuencias de su mal andar, sufrieron las consecuencias letales de sus decisiones y sin embargo el Señor les conservó en su estado de gracia. Tenemos varios personajes al respecto. Y personajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Gente pues que hizo pecado delante de Dios y que se equivocó gravemente. Que en un juicio nuestro le quitaríamos la salvación. Pero en el decreto eterno de Dios, evidentemente Dios al que ha elegido, por el que ha muerto, lo preserva hasta el fin. A pesar de que haya cometido una gran cantidad de errores. Esto nos llena de consuelo. ¿Por qué nos llena de consuelo? Nosotros creemos que hay gente cerca de nosotros que posiblemente el Señor ha rescatado para salvación, que le ha llamado de manera eficaz con su gracia irresistible y que hoy están en un pecado que están alejados del Señor. Si estas personas, si nuestros hijos, si nuestros padres, si nuestros amigos están en este estado ahora de rechazo, ahora de lejanía, pero fueron llamados eficazmente por el Señor, tarde o temprano, incluso en contra de su propia voluntad, vendrán a Cristo corriendo, por buenas o por malas, de una manera tranquila y sencilla o con lazos de amor maravillosos. Pero nos da la seguridad de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Dice la palabra del Señor en varios pasajes. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El libro de Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Romanos 8:39 que acabamos de leer, la segunda parte dice: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo opera esta perseverancia? El Señor Jesús habló acerca de este asunto y tomó una analogía de las ovejas. Así que quiero que vayamos a Juan capítulo 10 para que podamos distinguir y disfrutar cómo es que el Señor nos preserva en su gracia. Una idea maravillosa es que es el Señor el que hace esta obra de gracia y que nos preserva. La primera cosa que observamos en el texto de Juan 10, estamos hablando de Juan 10 en los versículos 22 al 29. Tenemos nosotros en este texto que los judíos están increpando, como es su costumbre, a Jesús. Y le están diciendo: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es como si le dijeran: hemos visto tantos portentos, pero seguimos sin estar convencidos. Claro, porque el hombre natural no reconoce el señorío de Cristo. Jesús les dice entonces, en el versículo número 25, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero entonces añade, la primera cosa que quiero mencionarles: hay ovejas
que no son de Cristo. O sea, hay gente que no es de Cristo. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hay ovejas que no son de Cristo. Estas ovejas que no son de Cristo son todas aquellas personas que pueden tener una apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, como Pablo le dice a Timoteo. Son aquellas personas que pueden tener una sensación de pertenencia con la iglesia o una intención de permanencia con la iglesia, pero que no son sus ovejas. Pueden ser aquellas personas que incluso se involucren en la iglesia, que crean o que prediquen incluso asuntos que tienen que ver con la Biblia, pero que no sean del redil del Señor. Estas ovejas puede ser que estén involucradas en la vida clerical de la iglesia, pero no son sus ovejas. Ellos no van a creer. Dice la palabra del Señor que de estas personas hay muchas dentro de nosotros. Incluso hace esta referencia de que estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Es decir, que nunca estuvieron en una relación salvadora con Dios. No estaban en una perseverancia con los santos, perseveraban en hábitos, en costumbres, en cultura cristiana, pero de ninguna manera su corazón había sido transformado. Una cosa que hay que entender en la perseverancia es que hay quienes no son de Cristo y que por más que imiten al que sí es de Cristo, eso no les vale como perseverancia de santos, de ninguna manera. De ninguna manera. Incluso hasta pueden tener mejores conductas que nosotros, pero si no son salvos, pues de nada les sirve, porque no han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por ellos no ha muerto Cristo, no han sido llamados eficazmente y no les ha sido aplicada su gracia irresistible. Simplemente son imitadores de los creyentes. Hay ovejas pues que no son de Cristo y por lo tanto no pueden perseverar en una fe de ninguna manera. Perseverarán en su pecado. Esto es lo único que pueden hacer. Y dice el Señor, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los dije, no van a creer. Déjeme decirle que el judío de la época de Jesús pensaba que era del pueblo de Dios absolutamente. Y se enorgullecía de eso. Solamente entendieron la salvación como un resultado nacionalista. Soy judío, soy salvo. Eres gentil, eres pagano. Es decir, por ser judío soy salvo, y tenían una falsa identidad de relación con Dios. Ellos, dice el Señor, no son pues de mis ovejas. Pero hay quienes sí son ovejas de Cristo. Hay quienes sí son ovejas de Cristo. Dice el versículo 27 tres cosas de las ovejas. Mis ovejas, dice Cristo, 1, oyen mi voz. 2, yo las conozco. 3, me siguen. Estas ovejas que son de Cristo, maravillosas ovejas, ustedes y yo, nosotros ovejas que entendemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, estas ovejas cumplen 3 características que les hacen perseverar en su condición de salvación. Primero, oyen su voz. ¿Cómo oímos su voz? Es que audiblemente el Señor un día nos susurró al oído, ven, o nos dijo algo, o soñamos algo. ¿Cómo es que nosotros oímos su voz? Es un asunto bastante complicado, pero sencillo a la vez. Las personas sensualistas, las personas que necesitan experiencias sensoriales, casi a gritos exigen, piden una experiencia sensible al llamado. No sé, un calambre, no sé, que les empujen y que se caigan, yo no lo sé, una cosa extática, un desmayo, un sueño, yo no lo sé. Hay personas pues que necesitan este tipo de cosas, pero este tipo de cosas no son oídos
oír la voz del Señor, de ninguna manera. Cuando hablamos de oyen mi voz, es que cuando nosotros escuchamos el evangelio de la salvación, al Cristo crucificado, al Cristo salvador, al Cristo que nos salva de nuestros pecados, ¿no? Y cuando esta palabra tiene sentido espiritual en mi corazón, entonces estoy oyendo su voz. No tenemos que esperar una experiencia sobrenatural para esto. Hay iglesias en donde lo sobrenatural, las experiencias sensibles son necesarias. Y alguna vez escuché un video que me mandaron de una iglesia que tenía una gran capacidad de personas y que tenían una música espectacular. Y entonces el predicador decía detrás de la música de fondo, escuchen a Dios llamándoles. Claro, movido las emociones, la música estridente, el tamborazo latiendo en el corazón, la gente emocionada, decían, yo estoy escuchando a Dios. Y venían al altar. Pero esta es manipulación. Esto es manejar los sentidos. Esto es histeria colectiva. La voz del Señor es una voz interior. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro propio espíritu. Es dándonos el Señor una convicción de pecado. ¿Sabe una cosa? Los grandes reformadores, los grandes hombres de Dios del pasado, el Señor les llamó en la soledad de su cuarto. Les llamó en un lugar completamente aislados de las multitudes. Los gritos, el énfasis sobrenatural, ahí no está el llamado. Por lo menos no normalmente. Yo tampoco puedo limitar a Dios. Él puede llamar a quien quiera en cualquier sentido. Pero no se necesita esto. A Elías el Señor se le mostró en el viento apacible, en la soledad debajo del enebro. Esta voz que nosotros oímos es una voz que está dirigida a nosotros. ¿Y sabe por qué la oímos? Porque hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Porque Cristo murió por nosotros. Porque estamos experimentando el llamamiento de Cristo. Porque hemos sido regenerados por su sangre y nosotros oímos con claridad espiritualmente la voz de Cristo. Mis afectos fueron cambiados y antes corría en contra de Cristo, ahora corro a favor de Cristo. Ahora amo al Señor, ahora voy volcado a Él, aunque nadie lo sepa. Porque oigo la voz y la única voz que quiero oír es la de mi Señor. Los verdaderos salvos oyen la voz de su pastor. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, dice Él. Yo conozco mis ovejas. El mundo no nos conoce, pero Cristo sí nos conoce. ¿Qué cosa, no? Nos debemos de sentir privilegiados de que el Señor nos conoce. Y por otro lado, atemorizados porque Dios nos conoce. El apóstol Juan, posteriormente al Apocalipsis, le va a decir a las iglesias, yo conozco tus obras. Eso debe de tener uno temor, ¿no? Ay, de veras, Señor, conoces mis obras. Bueno, pues seguramente me vas a destruir en este momento. Yo conozco tus obras, pero Él me conoce. Pero no me conoce a partir de que nací. Él no me conoce a partir de que existí. Ni siquiera me conoce a partir de que fui gestado en el vientre de mi madre. Él me conoce desde siempre. Porque a los que antes conoció, dice la Biblia, a estos también predestinó. Antes conoció, a los que de antemano conoció, a mí y a usted nos conoce Cristo desde antes de que existiéramos. Porque estábamos en su mente. Y nosotros, a los que nos conoce, nos llama y oímos su voz. Y aquí viene la perseverancia. La tercera cosa. Y me siguen. Y me siguen. Por ahí anda rondando un video de un pastor en no sé dónde, muy interesante, en donde se comprueba que las ovejas oyen solo la voz de su pastor y solo a su pastor siguen.
Espiritualmente hablando, los creyentes escuchamos la voz de nuestro pastor. Es perceptible para nosotros, no audible, pero hay una convicción en el corazón. Es Cristo hablándome. Es el Señor, mi Señor, y a este Señor le sigo. Esta era la tarea que el Señor nos había dado. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Síganme a mí. Y la tarea del creyente es seguirle a Él. Y ahí está el asunto de la perseverancia. Tenemos nosotros que seguir a Cristo y nada más que a Cristo. No podemos seguir otras cosas, otras filosofías, sino a Cristo y solamente a Cristo. Estas ovejas, estas que oyen su voz, estas a las que Jesús conoce, estas que seguimos al Señor, son preservadas por Él para perseverar en Él. Son preservadas por Él para perseverar en Él. Dice el verso 28 y 29. Y yo les doy vida eterna a estas que oyen mi voz, a estas que conozco, a estas que me siguen, les doy vida eterna. Y miren lo que dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. La perseverancia y la preservación. Cuando dice la palabra no perecerán jamás, significa que nosotros que oímos su voz, que el Señor nos conoce y le seguimos, seguiremos en el estado de gracia por siempre. Porque si jamás lo entendemos, jamás significa que jamás es jamás, es decir, nunca perdemos esta condición. No perecerán jamás. ¿Por qué? Porque suceden dos fenómenos en la perseverancia de los santos. Uno, la preservación, y otro, la perseverancia. Cuando hablamos de preservación, decimos que preservar significa proteger o resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado de un daño o peligro. Esa es preservar. Los museos lo hacen. Los museos preservan, resguardan, conservan en el estado, ¿no?, en el que se encuentran las cosas. Acabamos de ir, mi esposa y yo, a un museo allá en Tepoztlán y notábamos en las vitrinas que había una parte vacía, en donde evidentemente debía haber una pieza de museo, y decía: esta pieza no se encuentra aquí porque está en estado de preservación, porque está siendo reparada o está siendo restaurada. Están preservándolo y lo ponen en un lugar y le están dando con todo cuidado y le quitan el polvo y la van reajustando con tal de que conserve su estado. Cuando hablamos de preservar, estamos hablando de este ejercicio maravilloso que Dios tiene para con nosotros, que nos preserva. ¿Y sabe por qué nos preserva? Porque nos ama. La Confesión de Fe de Westminster dice: no es por su libre albedrío del hombre, sino por el amor de Cristo para con nosotros nos preserva. Nos quiere limpios, nos quiere puros, nos quiere santos y nos preserva. Nos preserva de todo mal. Hay ejemplos de preservación divina en el Salmo 33, por ejemplo, y Isaías 41. Salmo 33, por ejemplo, dice en los versos 18 y 19: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Señor nos preserva. Dice aquí: el ojo de Jehová sobre los que le temen. Está constantemente viéndonos, cuidándonos, librando nuestra alma de la muerte. Cuando pensamos en la preservación de los santos, es decir, Dios preservándonos a nosotros, nos está librando todos los días de la muerte eterna. Ya lo hizo. Es un acto absoluto. Pero tenemos que ser conscientes de que el destino del pecador es la muerte. Y cada que nosotros pensamos en la preservación de Dios, estamos pensando de que el Señor está constantemente viéndonos, cuidándonos y alineándonos a su voluntad. Dice la palabra que si yo permanezco o soy infiel, Dios siempre permanecerá fiel. Él enderezará
mis veredas. Porque el Señor siempre está. A veces con lazos de amor, a veces de una manera bastante fuerte, pero está alineándonos en el camino en esta situación de preservación. No podemos perseverar nosotros en la fe sin la preservación de Dios para nuestra vida espiritual. La preservación es un acto de Dios y nosotros sinérgicamente perseveramos en esa fe. Pero Él nos preserva. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. ¡Qué maravilloso! Porque Él preserva a sus elegidos, nos cuida de no caer en el mal, nos cuida. Y nuestro trabajo es perseverar. Fíjese que el Señor dice que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y alguna vez cuando hablaba yo de este tema en algún lugar, no sé en dónde en realidad, me acuerdo mucho que pensé y dije en esa ocasión el asunto de la diestra de su justicia. Me imagino a Dios, a Cristo, tomándome de la mano, como el padre que toma a su hijo de la mano. Ahora yo tengo mi nieta pequeñita y para cruzar la calle le tomo de la mano y ella se aferra de mi mano y yo le cruzo la calle. Estoy sujetándola con la diestra, no de mi justicia, pero la estoy sujetando con mi diestra. Estoy protegiéndola, estoy preservando su vida. Lo que ella tiene que hacer es tomarse de mi mano nada más y dejar que yo le dirija. Ella persevera en tomarme de la mano y yo le preservo de todo mal. Pero no hay poder humano que haga que yo le suelte de la mano. Si cruzamos la calle y viene un carro, le voy a proteger y voy a correr para preservarle, para protegerle. No la voy a soltar nunca. No voy a soltar a mi esposa nunca. No voy a soltar a mis amados nunca. No voy a soltar a mi iglesia nunca. Pero cuando hablamos de la diestra de su justicia, el Señor nos ha tomado de su mano y nos preserva y nos libra de cuidado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano del Señor y dejarnos dirigir con Él en una perseverancia santa en el proceso de santificación. Y me encanta lo que dice el Señor Jesús. Afirma esta verdad: si yo te tomo de la mano, nadie puede arrebatarte de la mano de mi Padre. Eso dice Cristo. Nadie. Versículo 28 dice: y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Déjeme decirle que si estamos asidos de la mano de Cristo, estamos perseverando, estamos yendo por el buen camino. Nosotros en este trabajo de sinergia, Él me preserva porque me toma y yo persevero porque estoy tomado de la mano de Cristo. Y dice Cristo: tómate de mi mano y nadie te arrebatará de mi mano. Nadie. Lo que acabamos de leer en Romanos 8. Absolutamente nadie puede arrebatarte de mi mano. Es importante que entendamos esto, porque al entender esto, nosotros sabemos que estamos bajo resguardo, un buen resguardo. Perseverar en la gracia no es un esfuerzo que nosotros hagamos del cual tengamos un premio. Nosotros perseveramos en la gracia porque el Señor nos preserva en la gracia, porque Él nos dirige, porque Él nos lleva de su mano, y alejados de Él nada podemos hacer. Pero tomados de su mano, seremos librados de la muerte y de la destrucción. Está prometido. Y una cosa que es hermosa es que nunca, jamás seremos arrebatados de la mano del Señor. Jamás. Y recordamos justamente esto, lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Por lo cual, dice él, estoy seguro, completamente seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nadie nos arrebatará de su mano. Si usted es salvo, quiero que sepa que es salvo por siempre. Nadie le arrebatará de la mano del Señor. A veces creemos esta doctrina, pero no nos sentimos así. Y nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios tan amoroso que nos ha tomado de la mano y que va a ser imposible que alguien nos arrebate de su mano. ¿Pecaremos? Sí. ¿Cometeremos errores? Sí. ¿Caeremos nosotros en pecados que tengan consecuencias terribles en nuestra vida? Sí. Pero si somos salvos, el Señor nos perdonará y esa situación no nos arrebatará de la mano de nuestro Padre. ¿Qué va a pasar? Quizá perdamos el gozo de nuestra salvación, pero no nuestra salvación. David lo supo. Pecó tan gravemente, adulterando con Betsabé y matando a su esposo. Lo sabía, pero eso no le quitó la gracia. Le quitó el gozo de su salvación. Y yo estoy seguro que muchos alejados están sufriendo el gozo de su salvación. Pero si son de Cristo, nadie les arrebatará de su mano. Yo tengo un hermano que necio, y yo quiero creer que él es salvo. Él escuchó el Evangelio y está alejado del Señor, pero creo que creyó en Cristo un día. Creo que Cristo le llamó. Y no importa lo que pase, pero entiendo que nada le arrebatará de la mano de su Señor. El Señor le preserva, aunque él no esté perseverando como debiera. Pero la preservación le garantiza la eterna seguridad de su salvación. Vamos a orar. Señor, estas doctrinas son esperanzadoras, porque nos dan un motivo para adorarte, para acercarnos a ti. Qué maravilloso es saber que no hemos hecho nada para agarrarnos tu favor. La única contribución que nosotros hemos hecho es nuestro pecado, el cual estorba. Pero Cristo murió por nosotros y nos ha dado salvación. Escuchamos su voz y le seguimos, porque Él es nuestro pastor y nadie nos arrebatará de su mano. Señor, sigue preservándonos en tu providencia. Y nosotros queremos seguir perseverando. Y aunque no veamos cosas que quisiéramos ver, por la fe estamos seguros de que al final del tiempo iremos contigo para siempre. Porque perseveramos cuando tú preservas nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.